he dicho, lo conseguí en el año 2001 más o menos, en el Rastro de Barcelona, en el suelo, me veía bonito, me dijo 3.000 pesetas, que dije que no, pero veía caro, claro, quise ahorrar. Y al final por 1.000 pesetas, entonces era peseta todavía, pesetas, me lo di por eso, por 1.000 pesetas. Sabía lo que me llamaba de algo claro, no sabía hasta qué punto. Al año y pico, un amigo mío de MSX, no recuerdo ahora cómo se llama el chico. Yo tengo la habitación que tengo, como lo sabes, está en mi casa. Tengo las exposiciones delante y detrás, en la pared, tengo los ordenadores expuestos en estanterías. Y me dijo, no, la tercera estantería, la cuarta a la derecha. Tengo unos 70 y pico ahí todos. Y me dice, no son dragones, sí, sí, sí. Hay mucha importancia, ¿no? Digo, claro, me dice la primera vez, sí, sí. Y total, me dice, mira en el Google, a ver si aparece en el Google. Si hay una foto, te doy el primer lo que quieras. No le digo, sí, sí. No lo hice. No encontré en el Google ni en ningún sitio donde somos. Pero no me dice, bueno, pues voy a hacer fotos. Una de las primeras fotos que quiero es de las fotos más famosas de este ordenador, es la cocina de Miroña. Y en las primeras fotos tenemos conforme este ordenador existe, lo habéis visto, funciona. Depende del monitor y algunos va mejor o no, y tú y yo lo sabemos. Es funcional, funciona, falta que crear un poquito más de corte, que está un poco sucio de la parte del grano, pero funciona porque no está perfectamente. Y no sé qué más os digo, es un ordenador MSX, totalmente MSX, los Brown, ponga Brown. Todos sabemos que el estándar de MSX no es diferente a la resta. Es un Z80, 64K, dos salidas, dos cartuchos, 16 de RAM, o sea, un MSX estándar normalmente. Un MSX, un Sony, un Mitsubishi, es un Dragon. Y actualmente que yo sepa es el único que hay en el mundo. Es el único. Dicen que hay un segundo, y yo siempre digo, si subiera el segundo, se reconoce. Me sienten en el sur. Y yo siempre digo, quiero no estar solo, quiero sentir tan, pues eso, único. No ha salido, supuestamente. Ahora que he dicho esto que era la leyenda urbana, y sigue siendo que en urbana puede ser único. Y no sé qué más os explique, si queréis preguntarme algo. Sí, que bueno, queda un poco para eso. Yo hace 3 o 4 años pasé un tema económico muy malo, yo soy coleccionista, y me decidí si meterme toda la colección, entonces tenía 110 por ahí, o ponerme uno. Soy coleccionista, por lo tanto, ¿qué es mejor, 1 o 109? Y decidí, mejor no, tengo el resto. Porque ese vale el precio de todos los otros. Multiplicado por 10. Claro, yo sé que hubo hace un Commodore 65 y creo que se vendió por 35 o 40.000 euros. Bien, por los motivos están en su yo sé que se vendió uno por 45. Sí, pero ese no se sabe seleccionado o no. Vale, eso no lo sé. Yo solo lo digo. Por eso digo yo, en el momento en que yo alcancé a venderlo, como antes he dicho, por tema económico, lo puse a ver en el baile. Si pones grabando así que se aparecerá. Fui mal aconsejado porque realmente estaba una ex. Y la chica me dijo, es que es único, pero prefieres a las narices. Y eso le digo, pues el precio desorbitado y pido mi mensaje. Y saldrá bien. Y hace 3 puntas y la última, aquí la más barata, 180.000. Y me dice, hasta no lo veo. Mira, no lo ves. Y mientras yo pueda, me lo voy a vender. Pero eso, porque está hecho aquí en España, con las españolas, de verdad. Pero bueno, eso ocurre
y la casa de Ozar se compró parte de las acciones que está en Extremadura, se agarra los motores de grado, sé un poco el tema del motor, como es lo que es este ordenador. Yo sé que este salió como prototipo en el año 85, quisieron romper el mercado de PCs porque querían que saliera una buena inversión. Pero una vez era entre los suspensos de pagos, querían dar hasta Extremadura, bancos y no sé qué. Y luego se caerá la crisis. Teóricamente dicen, pero a mí me interesa si hicieron 100 unidades prototipo. No sé si fueron activas o no. Cuando uno hace una máquina o las empresas hacen máquinas, no quiere decir que sean reales, o sea, sean ejecutables. Algunas se dieron por el camino. Esa era la unidad 37 de 100 de las primeras. Entonces, si quiera, os puedo enseñar lo detrás de la referencia. Y si algo más quiero preguntar. Sí, esa pequeña historia de Ozar. Dragon Data es una empresa de Escocia que fabricaba un ordenador que se llama Dragon 32. El Dragon es un aparato similar al BBC Micro. Tiene un procesador MOS 6502. Era un aparato yo creo que el mejor teclado de todos los ordenadores del momento. De los ordenadores de la gama del momento. Tiene un teclado muy potente, tenía un buen BASIC, era una buena máquina, pero tenía un precio un poco caro y no podía competir con lo que se llamaba entonces, que era el Spectrum principalmente, y el Commodore 64. Y el mercado británico se lo dio para eso. Entonces, Dragon Data como tal intentó evolucionar, sacó el 32, 64, intentó varias cosas, entonces una empresa española que se llamaba Local, con una ayuda de la Junta de Extremadura de entonces, compró lo que quedaba de la empresa, se trajo a España todo el stock de piezas, recambios, de placas, de chips, todo lo que había, las máquinas incluso, se lo trajo toda Extremadura y empezaron a montar la cosa. El problema fue que empezaron a montar y no vendían. Como no vendían, lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con los bancos y en una época en la que abriendo una cuenta corriente con un depósito te regalaban algo. Hoy en día también lo hacen. Entonces, en aquella época, Dragon Data consiguió con el Santander y el Bilbao, creo que era, el Bilbao seguro, el Santander no puedo verlo, abriendo un depósito con X importe y te regalaba un dragón. Por eso consiguió sacarse un stock muy grande y vender muchísimos dragones. En España hay mucho dragón por ahí. Lo que pasa es que como tenía un problema de que no había juegos, todo el mundo quería jugar. El vecino tenía el Spectrum con 20.000 cintas de juegos y yo pedí un dragón, ¿qué voy a ganar? Entonces, nadie quería un dragón, realmente. Los padres lo compraron porque pensaron sus hijos que iban a sacar partido y los hijos no querían el dragón ni para. Por eso el dragón, aparte de eso, no vendía más. Entró en crisis, entró a borde de la quiebra, entonces se les ocurrió imitar a una empresa americana que se llama SVI, que había sacado las máquinas que originalmente eran propias, pero después pasó esto para MSX con bastante éxito. La serie Spectra Video de MSX se vendía bastante bien en Estados Unidos y empezaron a imitarlo. Y sacaron el prototipo de los dragones de MSX. Y la arquitectura del teclado es de un Spectra Video. Sí. Que si tú ves el Spectra Video son bastante similares. Tienen una idea. Se parecen. Bastante planos, la ranura de vibración por ahí. Entonces, ellos quisieron remontar el vuelo con el MSX, pero Sí, ya. como no tenían ya la ayuda de la Junta de Extremadura, entraron a sucesión de pagos en el momento de sacar los prototipos la cifra exacta no sé si fueron 100 o 200 por 10%. Pero lo que sí que sé es que la mayoría estaban en manos de desarrolladores para que desarrollan juegos para desarrollar. Intentando. Es una Nintendo, la Super Nintendo en software de Play. Pues en el proyecto de que Super Nintendo iba a sacar el juego, que no son cosas enteras, se empeñaron luego al final y solo sacó la PlayStation 1, Nintendo Super Nintendo 64. Pero se ve que había un juego que controlaba que era una fusión, era de Nintendo
pero que CD, así en el portal, metieron un disco en el Lotin, se llama ese Lotin, ¿no? Que es un chupalito. Y salió uno en América que su padre lo tenía en un trastero guardado ahí porque no trabajaba con no sé qué, y se puso a la venta por una venta. No sé cuánto, pero hablaban de que era fake, que había hecho un montaje, que había construido pero no se ha sabido, no se ha podido demostrar que es falso, se va a ver. Como todavía tengo dragón por ahí, todavía tengo que decir que tengo uno, no lo saco nunca, yo lo tengo ahí. ¿Qué tú has jugado, cabrón? Yo llevaba la mochila y iba a salir corriendo, ¿sabes? Pero... Quiero decirte que tengo un estornudo y le clavas el destornillador a la placa. Esas cosas, además sabiendo la marca que tiene. Luego poner música, ¿no? Ya la expectación del dragón, ¿eh? Del dragón. Dragón abierto. El David Romax que crea furor. Originalmente no iba a ponerle el cacharro este, sino otro, seguro. Porque la empresa se hundió antes de... La empresa se suele... Es una pregunta tonta. Los demás No, si quieres. El CEO y el otro que hicieron se perdió la pista de eso. No sé si aquí no está. Ese es el tema. O sea, es el Z80, el chip de sonido, los dos chips de la ROM, la RAM, los chips de apoyo, uno es principalmente para el teclado y esta zona es la zona de vídeo. Este es el modulador, este es el chip de vídeo principal y este es el modulador de televisión que debía estar normalmente aquí detrás, pero que se nota que es un prototipo porque no está en su sitio bien ubicado. lo has utilizado para programar. La fuente de alimentación,